Muy buenas tardes, alumnos. Espero que se encuentren muy bien. Recuerden que estamos, ¿cierto?, en estas pequeñas clases, en estos pequeños seminarios acerca de técnicas de conducción. Ya hoy día es el último día que hablamos de técnicas de conducción. Mañana hablaremos de cascos, certificaciones, chaquetas y todo eso. ¿Ya? Recuerden que estamos haciendo esto para practicatest.cl. Mi nombre es Ricardo Cornejo, ¿cierto? Y hoy día vamos a empezar hablando de la conducción en grupos de motocicletas, ¿ya? Aunque parezca quizás poco importante, la verdad es que yo considero que hablar de este tema es bastante importante. ¿Por qué? Porque normalmente cuando empezamos a andar en moto, queremos buscar algún grupo, ¿cierto? Algunas personas que tengan la misma pasión que nosotros, ¿cierto? Y puedan salir con nosotros a recorrer la carretera, ¿cierto? Entonces, es importante que tengamos algún tipo de conocimiento de cómo se circula cuando circulamos en grupo, ¿ya? Y de esta forma poder hacerlo más seguro para todos, ¿ya? Un segundito, estoy conectado. Ya. Entonces dice conducción en grupo de motocicletas, ¿ya? Se debe nombrar, dame un segundo. Conducción en grupos de motocicletas. Se deberá nombrar a un líder o un jefe, en definitiva, un líder que será el responsable de guiar al resto del grupo. Su misión es marcar la ruta, ir delante, decidir el camino que debe seguir el resto, marcar la velocidad a la que debe circular el grupo y decir cuándo tienen que parar, ¿ya? En el fondo, dentro de los grupos siempre hay alguien que tiene más experiencia, ¿ya? Y obviamente los integrantes del grupo van rotando, ¿cierto? Unos van un día, otros van otro día, pero cuando se organizan caravanas, digamos, siempre es importante que haya una persona que haga de cabeza, ¿ya? Para que haya una organización en el grupo, ¿ya? Y obviamente en el marco del respeto, ¿cierto? Hay que respetar lo que vaya diciendo este líder, porque se supone que lo está diciendo por el bien común, ¿cierto? Por el bien de todos, ¿ya? Es por eso que el líder no puede ser cualquier persona, ¿ya? Para empezar, tiene que ser una persona con experiencia y preparada en nuestro ámbito, ¿cierto?, de la motocicleta. Y el líder debe saber que él está velando por el resto del grupo, ¿ya? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si llegamos a una intersección, esa intersección tiene un semáforo, y me doy cuenta que no va a alcanzar a cruzar todo el grupo, a lo mejor es tiempo de empezar a acercarme más lento a la intersección, para que ojalá lleguemos justo cuando nos dé el rojo, por ejemplo, y en el rojo se pueda juntar todo el grupo, y luego tener todo el espacio del semáforo verde para pasar y que ojalá pase todo el grupo, ¿ya? En un semáforo, por ejemplo, en un cruce de tren, etc. No puedo, lo que quiero decir con esto yo, es que el líder no puede pasar porque él alcanza a pasar pensando en que los demás, ¿cierto?, se van a quedar por las de ellos, ¿ya? No, el líder tiene que asegurarse de pasar cuando todo el grupo pueda pasar, por ejemplo, ¿ya? Y tratar de realizar, obviamente todas estas órdenes se pueden ajustar, ¿cierto? Y todos los que vamos en la caravana debemos ir atentos a nuestra propia conducción. Pero pasa que cuando vamos en caravana a veces nos distraemos un poco, y es por eso que necesitamos ser un poco más cuadrados, ¿cierto? Y como les digo, el líder tiene que velar por la seguridad, ¿cierto?, de los demás, ¿ya? La seguridad de cada uno, obviamente que recae, la responsabilidad, ¿cierto?, recae en cada uno. Pero lo ideal es que el líder trate de hacer las cosas para que resulte lo más seguro para todo el grupo, ¿ya? Entonces la misión del líder, dice, su misión es marcar la ruta, ir delante, decidir el camino, debe seguir el camino que debe seguir el resto, marcar la velocidad a la que debe circular el grupo y decir cuándo tienen que parar, ¿ya? Las paradas normalmente se organizan
con anterioridad, ¿ya? Pero obviamente que si el líder para, todos deben detenerse, ¿cierto?, al costado de la ruta de la forma más segura posible, porque es posible que el líder quiera alertar a los demás integrantes, ¿cierto?, de algún posible peligro, ¿ya? El líder debe adaptar el ritmo del grupo a la velocidad del motociclista más lento, ¿ya? Existen grupos de motociclistas por cilindrada, por ejemplo, ya no son tantos, pero los hay, en los cuales se llama convocatoria a personas con motos de una cilindrada hacia arriba. ¿Por qué? Porque van a seguir un ritmo de desplazamiento rápido y una moto con motor más pequeño no va a poder seguir el ritmo, ¿ya? Para los casos en los cuales las convocatorias son abiertas, ¿ya? Es decir, yo recibo a cualquier persona en mi club o en mi paseo, ¿cierto? Tengo que pensar que pueden llegar personas con motos de 1000 y personas con motos de 125. Entonces yo no puedo llevar la caravana al ritmo de las motos de 1000, ¿cierto? Y normalmente las caravanas, sobre todo si son de muchas motos, llevan un ritmo bien relajado, un ritmo bien lento. Ya no es una carrera, sino que es un paseo, y en ese contexto, ¿cierto? Debemos tratar de disfrutar el camino más que llevar las motos muy rápidas, ¿cierto? Para llevar la moto muy rápida existen otras ocasiones, ¿ya? Normalmente lo que se debe hacer es tratar de adaptarse a los que van más lentos, porque obviamente no tienen la capacidad de ir más rápido, ¿ya? En lo que respecta a la recarga de combustible, debe efectuarse en intervalos que precise la motocicleta de menos autonomía. ¿A qué se refiere la autonomía? ¿Qué es esa palabra que aparece? Autonomía es la cantidad de kilómetros que puede recorrer un vehículo sin necesidad de volver a cargar combustible. Es decir, que entre más grande sea el estanque de la moto y menos combustible consuma el motor de la moto, va a poder recorrer más kilómetros sin tener que volver a cargar, ¿ya? Eso significa que tendrá mayor autonomía. Si la moto tiene mayor autonomía, ¿cierto? Significa que debe cargar menos combustible. Si la moto tiene menor autonomía, significa que se le va a acabar el combustible más rápido, por ende tiene que pasar más seguido a las bombas de benzina, ¿ya? O los servicentros para cargar combustible. El objetivo más importante del líder es velar en todo momento por la seguridad de los integrantes del grupo. El objetivo más importante del líder es velar en todo momento por la seguridad de los integrantes del grupo, ¿ya? Dentro de las responsabilidades del líder está también designar una persona de su confianza que debe ir al final del grupo. La persona que elija para ir al final del grupo también desempeña un papel importante, ya que será los ojos del líder en sus espaldas. Este tiene que evitar que nadie se quede atrasado y que nadie se pierda, ¿ya? Perderse en una motocicleta, chiquillos, cuando uno hace una ruta, sobre todo fuera del círculo urbano, ¿cierto? Por ejemplo, fuera de Santiago, puede ser bastante peligroso. ¿Por qué? Porque, insisto, hay motocicletas que pueden tener poca autonomía. Y si yo me quedo botado en la carretera, ¿cierto? Y no hay nadie que me ayude, podría perfectamente hacerse medianoche y pasar una experiencia bien desagradable si estoy solo. Imagínense que no hay señal de celular y todas esas cosas pueden pasar, ¿ya? Así que ojo con ello. Tampoco es agradable empujar la moto, no sé, 1 o 2 kilómetros, ¿ya? Por los que sean necesarios para poder llegar a abastecerse de combustible, por ejemplo, ¿ya? Entonces, muy importante la persona que va al final del grupo, ¿ya? El que cierra la caravana. Normalmente también tiene que ser un motociclista experimentado, ¿cierto? Y que ojalá tenga una moto de buenas prestaciones, ¿ya? Tanto en confiabilidad como en potencia. ¿Por qué? Porque de esa forma se va a poder mover ágilmente a través de la caravana en caso de necesitar alcanzar al líder para poder comunicarle algo. Insisto, recuerden que no en todas partes hay señal de celular, ya en Santiago, claro, en todas partes, pero hay lugares cuando uno sale de la carretera en los cuales la señal se pierde y es imposible comunicarse a través de nuestro celular, ya, así que ojo con ellos, son importantes estos puntos.
¿Cómo circular en grupo? Una vez que el grupo está en movimiento, en ciudad, el líder tendrá presente a todos los que vienen detrás de él, teniendo en cuenta semáforos, retenciones, para que el grupo no quede dividido. En carretera, debe haber dado instrucciones precisas al grupo de cómo colocarse para circular. Está prohibido circular en paralelo. ¿Qué significa circular en paralelo? Circular una moto aquí y la otra moto al lado. Eso está estrictamente prohibido. Deben circular en zigzag. En vez de estar así, tienen que estar así, ¿ya? Y después, más arriba, voy a tener una moto acá, ¿cierto? Y más arriba voy a tener una moto acá, y así, en zigzag, ¿ya? ¿Para qué? Para maximizar, o sea, para no alargar tanto la cola, ¿cierto? Y para maximizar el espacio de reacción que puedan tener los motociclistas ante una emergencia. Si las motos van muy juntas, uno va a frenar, uno no se va a dar cuenta, y ahí van a chocar todas las motos para atrás, ¿ya? Y eso pasa harto. ¿Pero por qué pasa? Porque los motociclistas en los grupos no respetan los espacios, no respetan la distancia, no respetan el zigzag, etc. ¿Ya? El líder también debe comunicar a todos los integrantes del grupo la distancia entre motocicletas y la forma de circular. La forma más segura de circular es de forma alterna, uno por la derecha, otro por la izquierda, y así sucesivamente, tal como les acabo de explicar con mis manitas. ¿Ya? El líder debe colocar a los conductores con menos experiencia detrás de él, así como los que conduzcan motocicletas de menor cilindrada. Todos ellos deben colocarse en los grupos de cabeza para que los conductores con más experiencia puedan vigilarlos. Si un integrante del grupo se retrasa, todo el grupo debe reducir la velocidad para no perder. El líder debe siempre señalar que va a girar o que quiere cambiar de pista. El adelantamiento. El líder debe programar los adelantamientos para que, en la medida de lo posible, todos puedan hacerlo, sin que queden otros autos o camiones intercalados en el grupo. Cuando se llega a un vehículo que circula más lento, algo normal en tramos de carretera de montaña, se debe adelantar ordenadamente, respetando siempre la posición de los compañeros en el grupo y tratando de mantener la distancia para evitar sorpresas desagradables. ¿Qué quiere decir esto? Lo vamos a adelantar, ojalá que haya tanto espacio disponible como para que todo el grupo pueda adelantar, ¿cierto? Obviamente de forma ordenada, el primero primero, el segundo segundo y así va, ¿cierto? Porque estamos adelantando un obstáculo, no estamos adelantando a los compañeros de la caravana, ¿ya? Entonces vamos a adelantar, 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 ¿cierto? Y eso es lo ideal, ¿cierto? Pero cuando necesitemos adelantar y no haya tanto espacio, no podamos adelantar continuamente, ¿cierto? Toda la caravana, lo que vamos a hacer es que vamos a hacer lo mismo, pero de forma pausada, ¿ya? Cada uno asegurándose de que su propio adelantamiento es el correcto. Yo no puedo adelantar un camión que va adelante si adelante mío van 3 motos. No. Primero adelantan las 3 motos y después adelanto yo cuando sea mi turno, ¿ya? Todo tiene que ser muy ordenado, ¿ya? La importancia de la mirada. Al circular en grupo, debe estar pendiente constantemente de los compañeros que van delante y de los que van detrás. Por ello debe mirar por los espejos muy frecuentemente y respetar las distancias para evitar alcances y maniobras peligrosas. Paradas programadas. Los integrantes del grupo deben familiarizarse con la ruta y las paradas programadas. En una reunión previa a la partida, el líder les debe comunicar esta información. Si a algún integrante del grupo le surge el imprevisto de tener que realizar una parada de emergencia, siempre debe tener un compañero o compañera que le asista. Esta función la debe realizar normalmente el conductor que cierra el grupo. En caso de que alguien necesitara salir de la carretera para hacer una parada no programada, un compañero debe detenerse también por si necesita ayuda. Es peligroso que un grupo grande se detenga a un costado de la carretera. Si alguien necesita detenerse, el resto del grupo deberá continuar hasta la siguiente parada programada, ¿ya? Eso también es un poco manejable, ¿ya? Si en la carretera existe berma, por ejemplo, y existe espacio suficiente para que el grupo se pueda detener, lo puede hacer también, ¿ya?
Pero en caso que sea peligrosa la detención, ahí se detiene solamente la persona que necesita detenerse y algún otro compañero que lo pueda seguir. Si yo veo que otro compañero ya lo está ayudando, sigo. Si es que el lugar es muy peligroso, ¿ya? ¿Por qué? Porque si el lugar es muy estrecho, ¿cierto? No hay carretera, no hay berma, es difícil el reingreso a la circulación, etc. Y paro todo el grupo, ¿cierto? Obviamente el riesgo se va a multiplicar muchísimo, ¿ya? Colación. El líder debe colocar a los conductores, perdón, colocación, no colación, colocación. El líder debe colocar a los conductores con menos experiencia detrás de él, así como los que conduzcan motocicletas. Esto lo habíamos visto. Si un integrante del grupo se retrasa, también lo habíamos repetido. O yo lo he leído 2 veces, ¿no? ¿Ya? Entonces, eso con los grupos. Otra cosa importante de los grupos, que normalmente cuando vamos en caravana, por lo menos yo no he rodado fuera de Chile, pero por lo menos acá en Chile, cuando vamos en caravana, los que van adelante van advirtiendo las dificultades que podría tener el camino. Por ejemplo, los hoyos, los lomos de toro, y se crean señales, ¿ya? Las señales más normales y más conocidas de los grupos son que, por ejemplo, si hay un hoyo a la derecha, yo saco el pie derecho y señalo el suelo, ¿cierto? Para indicar que en ese lugar hay un hoyo, así que ojo para los que vienen más, ¿ya? Y si en el lado izquierdo, lo mismo con el lado izquierdo. Si alguien se necesita detener, ¿cierto? Levanta la mano y la cierra de esta forma empuñada, que lo vean los de atrás, ¿cierto? Para indicar claramente que prontamente se va a detener o que necesita detenerse prontamente, ¿ya? Las condiciones climáticas adversas, como la lluvia, nieve o presencia de hielo en la calzada aumentan el riesgo de deslizamiento por la menor adherencia al pavimento. Ello hace necesario que usted extreme su precaución al conducir, lo que significa, ¿ya? Hasta ahí vamos a llegar. Este encabezado, ¿cierto?, habla de condiciones climáticas adversas. Entonces, terminamos de hablar de los grupos, ¿cierto? O de circular en motocicleta en grupos. Y ahora empezamos a hablar de circular en motocicleta en condiciones climáticas adversas, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa? Que estas condiciones climáticas adversas, si ustedes me preguntan a mí, yo cuando hay lluvia, hielo, nieve, mucho frío, ¿cierto? Temperaturas bajo cero, por ejemplo, trato de no usar la motocicleta, ya trato de salir en auto. Van a haber algunos por ahí que van a decir, oh, el profe es de azúcar, ¿cierto? El profe no es de verdad, no sé, ya, da lo mismo, ya, pero la verdad es que yo la motocicleta me gusta disfrutarla y la motocicleta para mí se disfruta más en condiciones climáticas, ¿cierto? Favorables, ¿ya? Y también es mucho más seguro en condiciones favorables, ¿ya? Asfalto seco, etc., ¿ya? Si ustedes tienen la posibilidad de dejar la moto en la casa cuando exista lluvia, nieve o mucho frío, la original hielo, ¿cierto? Déjenla en la casa, ¿ya? Si puedo usar un auto, uso un auto, si puedo ir en micro, vaya en micro, ¿ya? Obviamente que no todos tienen esa posibilidad, ¿cierto? Hay muchas personas que dependen de moverse en la moto para poder moverse, ¿ya? Y si pueden quedarse en la casa y no ir, quédense en la casa y no vayan, ¿ya? ¿Por qué? Porque una moto en lluvia, en nieve, en hielo, ¿cierto? Es muy, pero muy peligrosa. ¿Por qué? Porque como lo dice aquí, baja, pero muchísimo la adherencia, ¿ya? Y eso aumenta, ¿cierto?, las posibilidades de tener un accidente grave o fatal, pero muchísimas veces, ¿ya? Entonces, ojo con ello, ¿ya? Entonces, ¿qué debo hacer en caso de tener que circular con estas condiciones climáticas adversas? Todo radica en más, ¿ya? No, en realidad no es todo en más, porque es menos velocidad, ¿ya? Pero me refiero en más cuidado, ¿ya? A eso me refiero con el más, ¿ya? Pero para que no nos confundamos, vamos a decir que es más espacio con respecto al vehículo que le antecede. ¿Cuánto espacio? Mucho más, ¿ya? ¿Por qué? Porque si vamos pegados, condiciones de poca adherencia, obviamente los frenos no van a responder, ¿ya?
menor velocidad, frenada y aceleraciones más suaves, menor brusquedad en general en la conducción, ¿ya? Eso es lo que resume todos estos puntos. Ser menos brusco, ¿ya? Ser menos brusco. ¿Por qué menos brusco? Porque necesitamos, ¿cierto?, que las fuerzas, ¿ya?, de inercia, las fuerzas centrífugas, etcétera, sean lo menos intensas posibles. ¿Para qué? Para yo poder, ¿cierto?, para que a mí me cueste menos controlar la motocicleta, controlar esas fuerzas. Entre más rápido vaya, más fuerza tengo que dominar. Con poca adherencia es muy difícil dominar esas fuerzas, ¿ya? En cambio, si yo voy más lento, tengo menos fuerza que tener que dominar, ¿ya? La oscuridad. La oscuridad es algo que nos va a pillar recurrentemente en nuestra motocicleta. De ahí la importancia de que nuestras luces funcionen perfectamente y que sean luces potentes, ¿ya? Hay algunos que le ponen unas luces LED así chiquititas, apenas se ven, ¿ya? Quizás si usted va a la revisión técnica, la moto pasa con esas luces. Pero esas luces no lo van a proteger mucho en la noche, ¿ya? Entonces, ojo con las luces, ojo con la ropa que nosotros estemos utilizando siempre, ¿ya? Ojo con las luces, ojo con la ropa que nosotros estemos utilizando siempre, ¿ya? ¿Por qué? Dice, la oscuridad. La capacidad de deducir distancias depende de que veamos colores y contornos de colores. El riesgo el riesgo de accidente es mayor durante la noche. Entre otras causas, por nuestra limitada capacidad para ver en la oscuridad. Nuestros ojos tardan algún tiempo en acomodarse a la oscuridad cuando abandonamos una habitación iluminada. De igual modo, como ya hemos visto, al conducir en la oscuridad, y aunque no miremos directamente los focos de los vehículos que vienen en sentido contrario, es fácil que se presenten efectos de ceguera que pueden empeorar temporalmente la visión, ¿ya? Si yo tengo, si yo voy en la moto, ¿cierto?, y un foco me alumbra los ojos muy intensamente, me produce lo que comúnmente conocemos como encandilamiento, ¿ya? Y este es un tirón de orejas también para toda esa gente que le pone foquitos a los autos, ¿cierto? O focotes a los autos. Estas barras LED, ¿cierto? Y van en la calle, en plena ciudad, toda la ciudad iluminada, y van con las luces prendidas a todo chancho, ¿ya? Eso produce accidentes y usted realizando eso puede matar a una persona. Sí, matar a una persona. ¿Por qué? Porque si va un motociclista, se encandila con sus luces y no ve que el auto que está adelante, ¿cierto?, frenó, va a impactarlo de lleno y probablemente puede resultar una herida fatal, ¿ya? Entonces, usted que ya instaló esos foquitos, ¿cierto?, esas barras LED, perfecto, ocúpelas, pero ocúpelas cuando no haya nadie enfrente suyo, cuando vaya a lo mejor a la playa, cuando vaya al campo, cuando vaya a cazar, qué sé yo, si me imagino que lo ocupan para cazar esas cosas. Ocúpela ahí, pero no la ocupe en la ciudad donde usted va a encandilar a las personas, ¿ya? Y de hecho, cuando normalmente le cambian luces LED a luces, de luces normales, ¿cierto?, que traen los vehículos, luces LED, tampoco es mucho lo que aumenta lo que el conductor realmente ve, ¿ya? ¿Entienden? A veces cambia el puro color, pero sí cambia en lo que afecta a los demás conductores, ¿ya? Está prohibido circular con luces altas en la vía pública. Un carabinero también le podría pasar un parte por circular con luces altas, ¿ya? Así que ojo
con ello, ¿ya? Las luces bajas se llaman bajas porque están direccionadas hacia el suelo, ¿ya? Por ende no encandilan a las personas. Las luces altas se llaman luces altas porque están direccionadas hacia el horizonte, ¿ya? Y esas luces sí encandilan a las personas, por eso cuando usted las puede usar solo en condiciones donde no hay iluminación en las calles y donde no hay personas a su alrededor, ¿ya? No hay otros vehículos que vengan de frente, ni lleva otro vehículo delante suyo, ¿cierto? Entonces, ojo con eso, ¿ya? Dice, el riesgo de accidente es mayor durante la noche, ya, eso lo vimos. Dice, de igual modo, como ya hemos visto, al conducir en la oscuridad, y aunque no miremos directamente los focos de los vehículos que vienen en sentido contrario, es fácil que se presenten efectos de ceguera o encandilamiento que pueden empeorar temporalmente nuestra visión. Nuestra capacidad de calcular, ¿cierto? Distancia depende de ver colores o contornos de colores. Dice, al conducir en la oscuridad, sus posibilidades de descubrir un obstáculo dependen, entre otros, de los siguientes factores. Vamos manejando, ¿cierto? Con poca luz, oscuro, no vamos a decir oscuro, porque no creo que nadie maneje oscuro, oscuro, ¿ya? O, bueno, y si lo hiciera, es evidente, ¿cierto? Que va a tener un accidente. Pero con muy poca luminosidad, ¿cierto? Al conducir en la oscuridad, dice, sus posibilidades de descubrir un obstáculo dependen, entre otros, de los siguientes factores. La potencia y ajuste de las luces, ¿cierto? Es decir, que sus luces entreguen una buena potencia que permita ver los obstáculos en el camino, su capacidad visual, es decir, hay gente que ve más y ve menos, aunque no lo crean, hay personas que les dan licencia para manejar solo de día, porque de noche distinguen muy pocas cosas, por ende se les entrega licencia, pero solo diurna, ¿ya? Su capacidad visual, la capacidad de reflejar la luz que tenga el objeto, es decir, entre más claro sea, mayor capacidad de reflejar luz. La lluvia, niebla o nieve, ¿cierto? Las condiciones climáticas. Y la potencia de las luces del vehículo que viene en sentido contrario, ¿ya? Porque eso también, entre más potente sea el vehículo que viene en sentido contrario, menos me va a dejar ver a mí, ¿ya? Distancias de verificación con distintos tipos de ropa, ¿ya? Acá viene la importancia de la ropa, ¿ya? Cuando andamos en la vía pública, tanto para peatones como para motociclistas, ¿ya? Nuestra ropa, si andamos con ropa oscura, se va a ver apenas a 25 metros de distancia. Si andamos con ropas claras, vamos a ver a 60 metros de distancia. Si andamos con ropas reflectantes, vamos a ver a 125 metros de distancia. Luces altas, ropas oscuras, 150 metros. Ropas claras, 300 metros. Ropas reflectantes, 450 metros. ¿Ya? La primera es para luces bajas, la segunda es para luces altas. Ya recuerden que no pueden andar con las luces altas, ¿cierto? Siempre. ¿Ya? Solo se anda con luces altas cuando no hay otros vehículos en la vía. Ni que van en mi mismo sentido, ni que van en sentido contrario. ¿Ya? Ahí tenemos la diferencia con luces bajas y luces altas. Por eso es muy importante que nosotros tengamos funcionando nuestros sistemas de luces altas y luces bajas siempre, ¿ya? Manejo de luces en un encuentro. Al encontrarse en la oscuridad y en una vía no urbana con otro vehículo que se acerca en sentido contrario, usted deberá cambiar a luces bajas para no cegar a su conductor. Esto se refiere al encuentro con todo tipo de vehículos, es decir, también con ciclistas. Dirija su mirada a lo lejos hacia el borde derecho de la calzada, ¿ya? Entonces, vamos a leer de nuevo. Al encontrarse en la oscuridad en una vía no urbana con otro vehículo que se acerca en sentido contrario, usted deberá cambiar a luces bajas. Es decir, nos está diciendo que como nosotros vamos por una vía no urbana, es decir, una vía de campo, entre comillas, ¿cierto?
eh, vamos a ir con luces altas constantemente. Pero ¿cuándo las vamos a bajar? Cuando veamos que otro vehículo viene, ¿cierto?, en sentido contrario, inclusive si alcanzamos un vehículo por atrás en nuestro propio sentido, también vamos a bajarla porque a través del espejo también lo vamos a candilar. Esto se refiere al encuentro con todo tipo de vehículos. Es decir, si viene una bicicleta, también podemos encandilar la bicicleta, sí, también la vamos a bajar. Dirija su mirada a lo lejos hacia el borde derecho de la calzada. No es necesario que baje las luces cuando se cruce con peatones. Baje sus luces con anticipación suficiente, pero no lo haga demasiado pronto, a menos que uno de los conductores se vea cegado por las luces del otro. Todo el espacio entre los dos vehículos debe encontrarse iluminado. También es importante que cambie a luces altas en el momento del encuentro propiamente tal para recuperar una mayor visibilidad de eventuales obstáculos o peatones. Esta parte me está diciendo, vengo, un auto viene, cierto, de frente, yo a mí vengo, nos encontramos en este punto y cuando pasamos para allá y pasamos para acá, ¿cierto? Hay que prender la luz, ¿ya? ¿Se entiende? Es decir, cuando dejamos de afectar al otro conductor que venía de frente, ¡pum!, volvemos a luces altas porque nos va a permitir, obviamente, ver mejor y distinguir mejor a las personas que puedan estar. Si la carretera es ancha, puede esperar más tiempo antes de cambiar a luces bajas. En otras situaciones, el cambio debe efectuarse con mayor anticipación. Por ejemplo, al cruzarse con un bus o camión en un cambio de rasante. Sus conductores van sentados a una mayor altura que los que conducen automóviles y motocicletas. Ya. Si bien es cierto, puede ser, ¿cierto? Pero la verdad es que yo recomiendo que si usted viene otro vehículo de frente, baje las luces de forma automática. ¿Por qué? Porque es un poco complejo en la conducción poder decir, ah, este es un camión, este es un bus, este está un poco más alejado, un poco más cerca, ¿ya? Yo prefiero cortar por los sanos, ¿cierto? Porque si no, tarde o temprano van a estar molestando, ¿cierto?, a otras personas. Si veo un auto de frente, bajo las luces. Si veo un ciclista, bajo las luces. Si encuentro otro auto por atrás, también bajo las luces, ¿ya? ¿Cuándo se deben encender las luces del vehículo? Para poder ver y ser visto desde 30 minutos después de la puesta de sol y hasta 30 minutos antes de su salida. Y cuando las condiciones de visibilidad lo hagan necesario, ¿ya? Ahora, si me preguntan a mí, ¿cuándo deberíamos prenderla? Siempre, ¿ya? Si bien es cierto, no siempre es necesario que estén prendidas, como lo dice acá, en la práctica, digamos, para empezar la motocicleta ahora todas vienen con foco automático, es decir, uno echa a andar la moto, pum, y se prende la luz. ¿Por qué? Porque hay veces en las cuales estamos a una hora que no se necesita luz, en una vía que no se necesita luz, pero, por ejemplo, hay una sombra de un árbol. Y esas sombras de los árboles tienden a esconder algunos objetos, como por ejemplo motocicletas o vehículos de colores blanco, negro o plomo, ¿ya? Entonces, eso permite, ¿cierto? O causa que no estemos preparados en todo momento, ¿ya? Entonces, ¿qué recomendación les doy yo? Para la vía pública, prendan las luces, tengan las luces encendidas siempre y despreocúpense de ese tema y eso les va a salvar muchas veces la vida, ¿ya? En zonas urbanas las luces obligatorias son las bajas, ¿ya? Zonas urbanas, ciudades, etc., ¿cierto? En zonas rurales o caminos las luces obligatorias son las altas. Recuerde bajar las luces cuando se encuentre con otro vehículo. Importante, no baja las luces cuando se encuentre con peatones. En vía urbana siempre debe llevar las luces encendidas. Cuando lo adelantan, proporcione a quien le adelanta conduciendo con luces altas hasta que lo adelante por completo. Eso significa que cuando me está adelantando y yo voy con luces altas, no lo afecto hasta que el vehículo se ponga delante mío. Al contrario, lo ayudo porque estoy iluminando mejor el camino a la misma altura de él, entonces lo afecto. Pero cuando ya me adelante ese vehículo, ahí yo bajo las luces porque ahí lo voy a empezar a alumbrar por atrás y la luz mía va a rebotar en su espejo y lo voy a afectar, ¿ya? Las luces altas de su vehículo deben alumbrar a la vía
a la vía a ambos durante el adelantamiento. Recuerden, no cambiar el color de las luces delanteras. Estas deben ser solo blancas o amarillas. ¿Ya? En mi caso, en mi moto, yo tengo una blanca y una amarilla. ¿Ya? Por si acaso. En autopistas, en ningún caso utilice en ningún caso utilice la autopista, en ningún caso utilice la autopista si su vehículo no puede alcanzar a alta velocidad. Eso es muy importante. ¿Ya? Para ingresar a las autopistas existe una pista especial llamada pista de aceleración. La regla de los 3 segundos es importante cuando se conduce a alta velocidad. ¿Ya? Cuando conduzca por una autopista, trate de ayudar a los vehículos que van a entrar. ¿Ya? Si yo tengo una pista de aceleración, es para eso, es para acelerar, que son las pistas de entrada, ya que están al ladito de la pista principal de la autopista, ¿ya? Y que se acaba un poquito más adelante de la entrada, ¿ya? Entonces, ese tramo es para adelantar, o sea, acelerar, perdón, lo que más yo pueda. Acelero, 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 ¡pum! Me cambio y salgo a una buena velocidad, ¿ya? Si usted no tiene la expertise todavía para hacer eso, no se meta a la autopista porque eso puede causar accidentes graves y fatales para usted o para los demás. Cuando conduzca por una autopista, trate de ayudar a los vehículos que van a entrar, ¿ya? Eso es muy importante. Si yo veo que un vehículo viene acelerando en la pista de aceleración y se quiere meter, yo no puedo taparle el paso, por ejemplo, ponerme al lado de él a la misma velocidad. No. Una de dos, o acelero para dejarle el paso atrás mío, o disminuyo un poquito la velocidad de forma muy suave para que los vehículos que vienen atrás no me vayan a chocar también, ¿cierto? Y lo dejo entrar adelante de mí. ¿Ya? Es muy importante que ayudemos a los vehículos que van emergiendo, ¿cierto? A poder emerger con seguridad. Esa seguridad es para ellos y para nosotros. Dice, no se detengan en una autopista a menos que se produzca una emergencia o se lo solicite un carabinero. La distancia de 300 metros, 200 metros, 100 metros de inicio de una pista de aceleración para abandonar una autopista se informa con señales especiales de color azul, ¿ya? Eso es cuando viene la salida, aparece una señal. Aparecen 3 señales que se alcanzan a ver todas juntas en el fondo, ¿ya? 300 metros de la salida, 200 metros de la salida, 100 metros de la salida, ahí está la salida. Por si alguien no se la sabe de memoria, y se puede ir guiando, ¿cierto? Para ver dónde acelerar y dónde desacelerar también, ¿ya? Recuerde que en la autopista se desacelera una vez que se está en la pista de desaceleración, no se desacelera en la propia autopista porque podría llegar un vehículo que nos choque por alcance, ¿ya? No olvide, secuencia, espejos, señalización, maniobra. Espejos, señalización, maniobra, ¿ya? Eso es una secuencia ¿para qué? Para realizar nuestras maniobras de cambio de pista o de viraje, ¿cierto? Con la mayor seguridad. Tenga especial cuidado durante la noche y cuando haya escasa visibilidad, ya que en tales circunstancias es más difícil apreciar velocidad y distancia. En autopista y carretera debe circular por la pista derecha, cuando su velocidad sea inferior a la máxima permitida, ¿ya? En verdad, siempre debemos circular por la derecha, ¿ya? Porque uno debe conservar su derecha siempre que se pueda. Cuando usted, ¿cierto?, esté aquí, y obviamente no va a ir a la máxima velocidad, obviamente va a ocupar la derecha, porque los que van a mayor velocidad los van a ir adelantando usted por la izquierda, o van a ir ocupando la izquierda, ¿ya? Pero recuerde que en realidad en toda vía usted debe mantener su derecha cuando sea posible, mantener la pista derecha cuando sea posible. Debe circular por la pista de la derecha a menos que vaya a sobrepasar a otro vehículo. Debe sobrepasar a otros vehículos solo por la izquierda. Si sobrepasa a un motociclista, debe dejar una distancia lateral de seguridad. No debe utilizar la berma para circular. Las señales de tránsito están para protegerle, respetarlas. Haga lo que éstas le indiquen y conduzca con cuidado cuando le adviertan un peligro. En caso de tener una falla mecánica, dice, si su vehículo presenta un problema, salga de la autopista en la próxima salida o diríjase a un área de servicio.
Si no puede hacerlo, usted debe tratar de detenerse cerca de un teléfono, ubicarse en la berma, deteniéndose lo más lejos posible de la calzada, ¿ya? Siempre tratar de protegerme lo más posible. Si no puedo protegerme yo y la moto, dejo la moto lo más, digamos, lo más escondida posible para que los autos no la vayan a chocar, pero si no se puede, la dejo al borde del camino y me muevo yo. ¿Ya? Por último, si llegan a impactar la moto, que impacten la moto y que no me impacten a mí. ¿Ya? Entonces, ojo con ello. Si yo puedo resguardar la moto y resguardarme yo lo más lejos posible de la vía, también es lo mejor o va a ser lo mejor. Trata de tenerte cerca de un teléfono. ¿Ya? Hay unos teléfonos para pedir auxilio en la autopista. ¿Ya? Si yo veo que todavía me queda vuelo y veo que no veo ningún teléfono, ¿cierto? Trato de moverme lo más posible hasta donde hay un teléfono y ahí detenerme para poder pedir auxilio. ¿Ya? Encender las luces destellantes de advertencia de peligro en caso de que las tenga. Mantener sus luces de estacionamiento encendidas si está oscuro o si hay baja visibilidad. ¿Ya? Siempre si puedo mantener las luces, siempre si tengo riesgo de que alguien me impacte y puedo mantener las luces encendidas, va a ser mejor. Pero recuerde que también de esa forma se me va a acabar la batería. Tengo que evaluar ahí cuál es el problema que tiene la moto, qué es lo que voy a hacer, etc. ¿Ya? Abandonar el vehículo junto con su acompañante. Caminar hasta un teléfono y llamar a un servicio de emergencia y o a carabineros. Esperarse que su vehículo, pero lejos de la calzada y de la berma. ¿Ya? Si no puede llegar con su vehículo a la berma, encienda las luces destellantes de advertencia de peligro. Recuerden que no todas las motos tienen estas luces destellantes de advertencia de peligro. Si no las tiene, existe la posibilidad de equipar las luces por poca plata, ¿cierto? Equipar nuestras luces con este sistema, ¿ya? Así que si lo pueden hacer, hagan. Abandonar el vehículo con su acompañante. Si es de noche, hágase visible con alguna linterna o ropa clara e idealmente reflectante. ¿Ya? Ojalá que la ropa de motociclista siempre fuera reflectante. ¿Ya? No quiere decir que toda la ropa sea reflectante, pero la ropa de motociclista de buena calidad, ¿cierto? Normalmente siempre en las costuras trae una especie de vivos o de cintas, ¿cierto? Que son de alta reflectabilidad, podría decirse. No sé, no sé si está bien dicha la palabra, pero que reflectan mucho, ¿ya? Que se ven mucho cuando la alumbran con una luz. La pista de desaceleración para salir de la autopista se distingue por las líneas segmentadas más anchas que lo normal. Al salir de la autopista, su velocidad puede ser mayor de lo que usted cree. Así, 80 km por hora pueden parecerle como si fueran 50 km por hora. Por eso es importante que controle su velocidad mirando el velocímetro, ¿cierto? Ahí tenemos una bonita caravana. ¿Ya? Esta es una caravana de scooter, sí, por lo que veo. Conducción de túneles. Conducción en túneles. Dice, la construcción de autopistas urbanas ha significado también que hoy en día sea cada vez más frecuente la circulación por túneles muy extensos. Un correcto comportamiento en ellos supone adoptar adicionalmente algunas precauciones extras. Cuando deba circular por un túnel, asegúrese de tener combustible suficiente para no correr el riesgo de quedar con su vehículo detenido en su interior. Esté atento a las señales de mensaje variable que existen. ¿Ya? Eso se refiere a las pantallas que le está mostrando si hay un accidente, etc. Tenga cuidado con la presencia de charcos causados por el goteo de agua que se filtra. Si se produce un taco, encienda las luces de emergencia inmediatamente y mantenga una distancia de seguridad con el vehículo adelante, aunque circule despacio, o esté parado. Apague el motor de su vehículo si el tránsito se ha detenido. Si su vehículo sufre un desperfecto, encienda las luces de emergencia. Si no puede mover su vehículo, salga de él. Si puede mover su vehículo, sáquelo del túnel o bien acérquese lo más posible a la derecha e idealmente a un lugar especialmente habilitado para emergencia. En los túneles,
cuando uno avanza un poco, hay espacios que están como más grandes, ¿ya? Ahí uno puede también pararse en caso de que no pueda alcanzar a llegar a salir del túnel. Apague el motor y espere por ayuda, ¿ya? Si requiere pedir asistencia, hágalo exclusivamente desde un teléfono SOS, ya que los celulares no indican desde dónde se está efectuando la llamada. Siga las instrucciones del personal del túnel, ¿ya? Obviamente que si yo tengo un celular y me puedo comunicar con alguien en un túnel, no en todo voy a poder ocupar el celular, ¿cierto? También lo puedo hacer, pero lo ideal es que yo ubique estos teléfonos de SOS porque estos están destinados para saber dónde usted está, ¿cierto? Y para esta misión, ¿cierto? De ayuda, ¿ya? Eso por el día de hoy, queridos alumnos de Práctica DES Chile, ¿ya? El día de mañana nos encontramos para hablar de seguridad, de equipamiento de seguridad, cascos, chapitas, guantes, etc. Ya les mando un abrazo, cuídense mucho, nos vemos y chao, chao, que tengan una excelente tarde, amigos. Nos vemos.